Perfecto. Bueno, la idea es que vamos a hablar ahora sobre hemorragia subaracnoideumática. Este es un tema apasionante, por lo menos para mí, y eh, en el fondo primero quizás deberíamos hablar un poco sobre qué es lo que es un aneurisma cerebral, por qué tratarlo y cuándo, cómo tratarlo, y aquí tenemos las dos opciones de tratamiento, que son la cirugía vascular, el clipaje aneurismático o la embolización por coils, que es por dentro de la arteria. Entonces, los aneurismas son dilataciones seculares de una arteria intracraneana y la frecuencia en la población general es de 1 a 6%. Y el problema de esto es que genera un riesgo de ruptura importante donde hay una alta mortalidad en caso de que esto se produzca. También se pueden presentar por compresión de estructuras vecinas en caso de que sea muy grande el aneurisma o de embolías donde por la turbulencia dentro del aneurisma se forma un trombo y migra hacia distal. Entonces, cuando tenemos un aneurisma ya roto, hay dos problemas grandes. Uno es la ruptura que se puede producir nuevamente, que eso se considera como un resangrado, eso es muy grave, pues es una alta mortalidad. Y la otra, el problema es que la hemorragia subaracnoidea que ya pasó, puede hacer que el cerebro se hinche, produce una hipertensión endocrinal o generar vasoespasmo, que es una contracción de las arterias que se produce los días después por la sangre que salió hacia afuera. Entonces, este es un trabajo que se hizo en los años 70, que nunca más yo creo que se va a volver a repetir, donde dejaron evolucionar espontáneamente los pacientes y vieron qué pasaba cuando se volvían a romper los aneurismas. Y se vio que el primer día hay una ruptura de un 4% y después de eso, en las primeras 2 semanas hay una ruptura de 1,5% al día. Entonces, si uno acumula los 6 meses, la probabilidad de que se rompa de nuevo el aneurisma cuando ya se rompió es alrededor de un 50%. Por eso es importante tratar de disminuir el riesgo de sangrado y ahí algunos sugieren bajar la presión inicialmente y una cirugía precoz probablemente es lo que hay que hacer. Y de los que sangraron, en el fondo, la mayoría de los pacientes sangró dentro de las primeras 6 horas. Esto hay que entender que cuando el aneurisma se rompe, no es que siga sangrando permanentemente, sino se rompe, se iguala la presión fuera al cerebro, en el fondo, fuera de la arteria y adentro de la arteria, y ahí para de sangrar. Se forma una suave capa de fibrina y que se puede volver a romper nuevamente. Y cuando se rompe el aneurisma, esto tiene una posibilidad de resangrado de alrededor de un 60-80% de mortalidad. Entonces es muy grave. Cuando ya ha pasado el periodo inicial, hay una opción de que se estrechen los vasos sanguíneos, ya sea por vasoconstricción o por inflamación, eh, eh, que hace la sangre arterial subaracnoidea en los vasos sanguíneos por fuera. Y si ustedes ven acá, por ejemplo, se estrecha el vaso y hace que le llegue menos sangre y produce infartos cerebrales tardíos, donde el máximo eh, de frecuencia es al día 7 y se empieza a producir como al día 3. Y el tratamiento de eso, además de subirle la presión, es endovascular. Poner un balón, por ejemplo, para dilatar o medicamentos para dilatar la arteria. Entonces la pregunta es, ¿cuándo intervenir un aneurisma que ya está roto? Aquí tenemos la curva del resangrado, que es máxima el primer día, y después sigue alta. Y tenemos también la curva del vasoespasmo, donde es máxima más o menos el séptimo día. El tratamiento del vasoespasmo no se puede hacer de forma segura cuando el aneurisma no está fuera de la circulación, cuando todavía tiene riesgo de sangrado. Por lo tanto, probablemente la mejor momento cuando intervenir es aquí, donde todavía hay un alto riesgo de sangrado y todavía no ha pasado el vasoespasmo. Aquí, otros estudios donde se veía que cuando uno intervenía entre medio, cuando hay más vasoespasmo, probablemente los resultados eran peores. Pero en globo, en el fondo, debería uno intervenir ojalá dentro de los primeros 3 días, ojalá dentro de las primeras 24 horas, cuando se rompe el aneurisma. Entonces las ventajas son del tratamiento precoz, es que baja la posibilidad de resangramiento, también permite el tratamiento de vasoespasmo y permite el rescate de algunos pacientes que son extremadamente graves, que tradicionalmente se hubiera dicho que no hay mucho que hacer por ellos,
y se pueden rescatar esos pacientes y quedan en buen estado funcional después. Claro, eso hace que el tratamiento precoz también hace que aumenten un poco las complicaciones de cirugía. Uno está operando en un cerebro que está eh, con hipertensión endocriniana y que puede responder con más hinchazón del cerebro o puede favorecer una ruptura intraoperatoria, pero aún así es mejor hacerlo en forma precoz. Entonces, el tratamiento debería ser ojalá antes de las 24 horas, pero una vez que el paciente esté estabilizado, evaluado obviamente por neurocirugía y con un estudio vascular adecuado. Esta es una paciente, por ejemplo, que trabajaba con nosotros como auxiliar paramédico y que se presentó al hospital con esta hemorragia subnoidea. Hemorragia se ve, un escáner donde el hueso se ve blanco, el espacio de líquido cefalorraquídeo se ve negro, el cerebro se ve gris y este espacio que está todo lleno de blanco, en el fondo que es sangre, debería ser negro. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay un hematoma que está dentro del lóbulo temporal del lado derecho y todo este espacio que es subaracnoideo que debería ser negro, está blanco. Tenía una extensa hipertensión endocrina, ¿no? Aquí en el angiotac se ve ya un aneurisma con una punta que probablemente es el mamelón de ruptura. Pero este aneurisma, antes de pensar en un tratamiento, lo que hay que hacer es aliviar la presión intracraniana y ver si todavía tenemos un paciente que puede tolerar una operación. En este caso se le puso un drenaje ventricular externo para aliviar la presión intracraniana y al día siguiente ya estaba en condiciones de poder ser operada y finalmente con un estudio vascular adecuado. Esta es una angiografía tridimensional donde se ve el aneurisma. Ustedes ven que los vasos sanguíneos cerebrales son muy curvos, pero este claramente es el aneurisma que tiene un mamelón de ruptura. Y lo que se hizo fue ir por dentro de la arteria y rellenar este aneurisma con unas espirales de metal que se llaman coils. Se pone un balón también para proteger la arteria en este caso. Y este es el resultado angiográfico que es bastante bueno y la paciente se recuperó satisfactoriamente. Hay varios índices, escalas que nos dicen qué gravedad tiene la hemorragia y se ve qué mortalidad puede tener asociada esa hemorragia. Esta es una de las escalas más usadas, donde si el paciente se presenta, por ejemplo, en forma asintomática con cefalea muy leve, con escasa rigidez de núcleo, la mortalidad es relativamente baja. Pero si se presenta con coma o con rigidez de cerebración, la mortalidad es muy alta. Esta otra escala que es bastante similar, que un paciente se presenta en vigil, en buen estado neurológico, la mortalidad es relativamente baja, pero igual piensen que estamos hablando de mortalidades que son altas. Un aneurisma, idealmente, si uno lo detecta, hay que tratar de tratarlo antes de que se rompa, porque con sangramiento, en el fondo, las probabilidades son más en contra de uno que a favor. Entonces, el enfrentamiento hay que dividirlo en tres puntos. Uno es el tratamiento en la UCI, después el tratamiento del aneurisma y el tratamiento del vasoespasmo. Me voy a referir principalmente al tratamiento del aneurisma porque es lo que yo me dedico y probablemente me entretenido. Cuando tenemos el aneurisma, en el fondo el globo que le sale a la arteria, uno pudiera hacer un clipaje microquirúrgico, o sea, abrir la cabeza, hacer una craniotomía, sacar un pedazo de hueso, ir por debajo del cerebro y poner clips de titanio dentro del aneurisma, o sea, excluyendo la circulación y reconstruyendo las arterias como estaban antes. O ir por dentro de la arteria y rellenar ese aneurisma por dentro habitualmente con estos alambres que son de platino que se llaman coils. Entonces, uno tiene que balancear cuál es el mejor tratamiento para cada paciente. Vamos a hablar primero del clipaje, donde se pone este clip de titanio en el fondo, en el cuello del aneurisma, para que no le llegue sangre adentro. Y lo que uno tiene que saber es que tanto en cirugía como en endovascular ha habido avances muy importantes en la técnica. Y eso ha hecho que el tratamiento sea mucho más seguro. Por ejemplo, lo que vamos a ver ahora son avances en la cirugía de aneurisma, donde hay avance en la cantidad de clips, en las formas de clips, en la técnica de construcción vascular, en la neuroanestesia, en la evaluación vascular intraoperatoria, esto es muy importante, en la tecnología de imágenes y en el bypass. Con respecto a los clips, hay múltiples formas y tamaños. Estas son
par de páginas dentro de, no sé, 15 páginas que hay de distintas formas, tamaños, con forma de bayoneta, fenestrado, etc. Y hay distintas formas también de aplicadores. Unos son más pequeños, estos por ejemplo tienen un solo shaft que se usa para crenotomías cada vez más pequeñas, etc. La otra cosa importante es la tecnología de imagen. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una planificación preoperatoria de un paciente que esto es una geografía con volumen dual, donde tiene una máscara de hueso y otra de los vasos sanguíneos, donde nosotros prácticamente hacemos una cirugía virtual, hacemos una crenotomía, ponemos al paciente en posición operatoria, hacemos una crenotomía pequeña, ajustada a lo que necesita el paciente, y después sumamos los vasos sanguíneos y vemos exactamente cómo uno se va a enfrentar al aneurisma. Aquí ya no hay sorpresa, al fondo. Uno tiene una visualización tridimensional y se puede uno hacer la idea de con qué clip va a usar, dónde van a estar los vasos sanguíneos. Acuérdense por favor de esta imagen que lo vamos a ocupar, a mostrarles después cuál es la imagen intraoperatoria de ese aneurisma. Con respecto a la técnica operatoria, aquí, bueno, ustedes tienen la suerte acá de ahora ver el cerebro al fondo en vivo, en directo, que late. Lo que estamos haciendo acá es abrir la cisterna de Silvio, ¿ya? Se usa habitualmente técnica cortante, acá vemos un nervio óptico, ahí estamos con unas tijeras especiales, viendo que está el nervio óptico, la arteria carótida. Lo que vamos a hacer acá es, hay un pedazo de hueso que se llama la apófisis clinoide anterior, que tenemos que sacarla para ver el cuello del aneurisma. Entonces aquí la estamos fresando con un motor especial y finalmente eso se fractura en forma todo esto con bajo microscopio de su adherencia, en este caso del pilar óptico, y se saca este pedacito de hueso. Y lo que uno busca aquí es, bajo microscopio siempre, usando técnica microquirúrgica cortante, ahí se está cortando el ligamento de la vaina del nervio óptico y se logra visualizar un aneurisma. Aquí hice una segunda incisión en el cuello para tener control proximal, para hacer un clipaje del aneurisma en forma definitiva, con menos turgencia de la arteria del aneurisma para poder aplicar el clip en forma satisfactoria. ¿De acuerdo? La evaluación intraoperatoria es muy importante. Estos son de los principales avances tecnológicos que han habido en el último tiempo. Es la evaluación intraoperatoria del flujo sanguíneo cerebral. ¿Por qué hay que usarla? Principalmente porque la inspección, cuando uno mira un aneurisma y lo ve por fuera, no es suficiente. En entre 20 y un 30% de los casos en que uno sea un maestro clipando aneurisma, el flujo va a verse reducido, ya sea directamente porque uno pone un clip en la arteria o en una rama que sale del aneurisma, o indirectamente porque hay heteroma, hay calcio, o se forma un trombo cuando uno está con un clipaje transitorio y prolongado. Entonces, por ejemplo, si uno ve la ecuación de flujo, se ve que el flujo es altamente dependiente del radio de la arteria. Por ejemplo, en un vaso sanguíneo de 3 milímetros, si uno reduce el flujo solo 0,5 milímetros, va a bajar el flujo de un 50% de la basal, y eso potencialmente puede producir un infarto cerebral. Entonces, de los métodos de evaluación intraoperatoria que hay dos tipos, y el objetivo es mantener la integridad del flujo sanguíneo cerebral. De los métodos está la visualización anatómica, por un lado, a la izquierda, donde está la angiografía, y los otros son basados en parámetros fisiológicos, que principalmente está la medición de flujo, también eventualmente podría ser el Doppler si uno tiene medición de flujo. Y este es el flujómetro que se usa, que usa un instrumento en bayoneta, donde hay dos transductores que están en la cabeza del transductor y mide el flujo real y la dirección de flujo. Y eso en cc por minuto en forma cuantitativa. Esto no es Doppler que mide velocidad, sino es una medición directa de cuánta cantidad de sangre está pasando por minuto de la orina. Entonces la gracia de eso es que uno puede hacer varias mediciones, especialmente se hace las veces que uno quiera, especialmente se hace antes y después del clipaje, y en caso de que baje el flujo cuando uno pone los clips, ahí uno reposiciona los clips y mide de nuevo el flujo hasta que vuelva al nivel basal.
Este, por ejemplo, es un aneurisma de arteria cerebral media de cuello ancho, donde se ve acá, ya está disecado el valle de Silvio, es el aneurisma. Aquí estamos midiendo el flujo en las dos ramas, la frontal y la temporal. Eh, y se ve que la rama temporal tiene 20 cc por minuto, y la rama frontal tiene 30 cc por minuto. Y vamos a poner un clip, fíjense un poco que tiene ateroma en la base del cuello. Aquí estamos revisando, se ve muy bien. Pero a pesar de que se ve muy bien, uno mide el flujo nuevamente y el flujo está severamente comprometido. Se bajó en la rama temporal a 5 cc y en la frontal se cerró. Entonces ahí sacamos los clips inmediatamente, medimos el flujo de nuevo, esperamos que vuelva el flujo, y bajo clipaje transitorio, que son estos clips amarillos, usamos una técnica distinta de clipaje. En este caso son clips fenestrados, que son perpendiculares al eje de la bifurcación, y así vamos ajustando el tamaño de la arteria, reconstruyéndola de a poco para que se complete la exclusión del aneurisma sin comprometer el flujo de la arteria. Ahí tenemos varios clips y finalmente se logra un resultado satisfactorio con una vuelta al nivel basal de los flujos, lo cual eh, disminuye de forma muy importante la probabilidad de que este paciente tenga un déficit postoperatorio. Ven cómo el cerebro late, este es el frontal, este es el temporal, esta es la vena silviana, y lo ideal es que uno, después que uno ha operado a un paciente, que en el cerebro no note que estuvimos ahí, digamos. En el fondo básicamente se abren cisuras que son del paciente y que son espacios virtuales que uno abre, pero que no genera un daño cerebral. Otro avance es la bioangiografía por endosanina. Este es una especie de angiografía que se hace a través del microscopio, donde se le inyecta endovenosamente al paciente, una vez que está clipado el aneurisma, la endosanina, que se usa, por ejemplo, para la angiografía oftálmica. Y a través de una luz de excitación especial hace que florezca la endosanina, y a través de una cámara cercana al infrarrojo se detecta esta luminosidad por la fluorescencia de la endosanina, y permite hacer una especie de angiografía. Este es un ejemplo. ¿Se acuerdan del aneurisma que hicimos la cirugía virtual antes? Esta es la visión intraoperatoria del aneurisma. Fíjense que es bastante parecida a la visión a lo que teníamos, ¿cómo se llama?, en la reconstrucción tridimensional. Aquí procedemos a un clipaje tradicional, donde medimos el flujo de la arteria, igual que lo anterior. Aquí pinchamos el aneurisma para ver que no le esté llegando sangre. Posteriormente, probablemente se coagula, y después ponemos un segundo clip, y finalmente chequeamos que no le llegue flujo al aneurisma a través de la bioangiografía endosanina que vamos a ver ahora, y vemos que todas las arterias que están hacia distal estén permeables. Entonces, aquí está la endosanina, donde se ve que ahí, por ejemplo, estamos viendo que no hay flujo dentro del aneurisma, y estamos chequeando cada una de las arterias que salen que estén permeables. Y como ven, este método de evaluación es complementario con la medición de flujo. Otra cosa importante que permite esta medición de flujo es que podemos hacer bypass, que es conectar arterias que no van al cerebro, sino van al cuero cabelludo, por ejemplo, y conectarla al cerebro. Este es el caso de un paciente joven que se presentó con hemorragia subaracnoidea con un aneurisma gigante, donde lo que se ve a la izquierda es la porción intraluminal del aneurisma, que es fusiforme, o sea, tiene forma como de serpiente en el fondo. Por dentro, el aneurisma es mucho más grande que esto. Esta es la parte que se ve dentro de la arteria nomás, lo que tiene lumen, y el resto está parcialmente trombosado. Y a la derecha, ustedes ven que se pusieron clips de titanio que son azules en el fondo, y lo que está irrigando el territorio de la cerebral media, en el fondo, es la arteria temporal superficial, donde se hizo un bypass a ese sector y se dejó atrapado el aneurisma. Con esto finalmente uno obtiene un resultado que es clínica y radiológicamente adecuado. Además de eso, uno puede seguir a estos pacientes en forma no invasiva, en forma permanente, sin necesidad de hacer angiografía. Aquí lo que estamos haciendo es un método de angioresonancia para medición de flujo,
que lo hace en forma cuantitativa también, pero en forma no invasiva, y se ve que el flujo dentro del bypass, en el fondo, es estable y solamente uno hace una geografía de control en caso de que el vaso sanguíneo baje de flujo en forma seriada. El otro método es la embolización endovascular por coils. Ha habido varios avances dentro de esto. Aquí, por ejemplo, esto es lo típico que se hace, que está el aneurisma y uno entra con una guía, después va con un catéter muy finito que va desde la ingle hacia el aneurisma mismo. Y se desprenden estos coils que se van poniendo de a uno, y uno puede retirarlos si uno no está conforme, pero el momento que uno decide que está correcto, uno los libera. ¿Ya? Entonces uno va progresivamente rellenando este aneurisma con varios coils hasta que esté satisfecho y ahí se retira el catéter. De los avances que han habido han sido básicamente tecnología de imágenes, avances por balón, stent, agentes de embolización líquido y unos tipos de stent que permiten redireccionar el flujo por dentro de la arteria y haciendo que no le llegue sangre a la orina. Dentro de las cosas de avances más importantes en el fondo es el angiógrafo biplano. El biplano significa que uno tiene dos imágenes al mismo tiempo, una sala que es más moderna que las tradicionales, donde hay un solo arco. Acá hay dos arcos que son perpendiculares, entonces uno usa menos contraste, menor tiempo quirúrgico, menor radiación y es más seguro, porque en el fondo, imagínense, uno está poniendo alambres en un sentido, pero en el otro sentido uno piensa que está bien, pero en el otro sentido puede estar saliéndose afuera. Entonces es súper importante tener las dos imágenes al mismo tiempo. También es importante el desarrollo que navigue los microcatéteres. Hay catéteres cada vez más finitos, con múltiples capas, que tienen facilidad para acceder a lugares muy distales. Fíjese los nombres que son súper... Renegade, Headway, son nombres como comercialmente muy vistosos. Y el mayor desarrollo que ha habido fue en los años 90, 91, donde se diseñaron estos alambres de platino, en el fondo, que la principal característica era que se podían liberar cuando uno quisiera. Puede ser en forma eléctrica o en forma mecánica, pero la gracia es que se pueden recapturar si uno no está conforme, y eso es genial. Además de eso, han habido otros que son muy pequeñitos o cubiertos con una sustancia que se hincha para en fondo rellenar más el aneurisma. Hay varios tipos de coils. Por ejemplo, este es un aneurisma muy chiquitito que está, no puedo señalarlo bien, pero en la izquierda se ve una punta que sale en la parte media de la arteria basilar y que se ve bien chiquitito, con una punta, y eso es un aneurisma que sangró. Entonces, con los coils tradicionales no era posible hacer algo, pero con los coils nano, que son menos de 2 milímetros, son de 1, 1,5 milímetros, se pudo poner ese alambre en ese sector y tratar al paciente. Esta otra técnica, no sé si va a correr esto. Sí, esta es una técnica que se usa para asistencia con balón. Entonces uno hace lo mismo que se metió dentro del aneurisma, rellena el aneurisma, pero cuando tiene un cuello ancho, a veces los coils se pueden salir de la circulación. Entonces cuando eh, son medianamente anchos, uno puede usar un balón, que uno infla y desinfla el balón, y si uno está, ¿cómo se llama? Quedan los coils estables ahí, uno finalmente retira todo y queda solamente relleno el aneurisma y sin necesidad de poner un stent, por ejemplo. Eso es muy útil, especialmente en hemorragia subaracnoidea, donde el poner un stent significa poner medicamentos para licuar la sangre y eso puede ser peligroso en el paciente que está con sangramiento. Entonces, de las utilidades del balón, permite tratar aneurismas de cuello ancho, también es como una especie de clipaje transitorio. En caso de que se rompiera el aneurisma, por ejemplo, yo puedo inflar el balón y ya para de sangrar. Y la gracia es que no deja ningún dispositivo dentro de la arteria que requiera antiagregación. Este otro paciente, por ejemplo, que tiene un aneurisma con efecto de masa.
Si ustedes ven en el tronco cerebral, la imagen de la derecha, se ve una pelota que está abajo del puente, en el fondo en la unión bulbo-medular, está comprimiendo el bulbo hacia atrás, y en la izquierda se ve está en la arteria vertebral del lado derecho. Aquí se ve un poco mejor la imagen tridimensional. Entonces ese aneurisma ya es fusiforme, no es sacular como salía de la pared del vaso. Este engloba el vaso en forma de 360 grados. Y aquí lo que uno puede hacer es poner esta vez un stent, donde uno despliegue este stent en el vaso sanguíneo, y después de eso se penetra el aneurisma a través del stent para rellenarlo con alambre metal finalmente. Ahí pasa la guía, después eso pasa el catéter, y finalmente el stent, la función que cumple es que hace como un nuevo cuello al aneurisma, y se puede tratar aneurismas que de otra forma no se podría. Este es el resultado final de ese paciente que les mostré, donde se ve una reconstrucción de la arteria a la derecha con un buen resultado clínico. Finalmente, el último avance de endovascular es el diversor de flujo. Es un stent que son de una porosidad muy baja, o sea, con hoyitos muy pequeñitos que no permiten pasar a través del aneurisma nuevamente, y que lo que intentan es que el aneurisma, o sea, la sangre pase preferentemente en forma laminar por dentro de la arteria y no hacia el aneurisma. Son un poco más peligrosos de poner que las técnicas tradicionales, pero por ejemplo, aneurismas gigantes o en varios aneurismas en el mismo sector pueden ser una muy buena alternativa. Este, por ejemplo, es un caso de aneurisma roto donde tenía dos aneurismas, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Entonces era difícil saber cuál de los aneurismas estaba roto, y entonces, como hay un defecto de todo el segmento de la pared arterial, eh, a la derecha, por ejemplo, se ve que ya no están los aneurismas en control alejado, donde se reconstruye la arteria finalmente. Y bueno, endovascular siempre es una continua evolución, siempre van apareciendo nuevos dispositivos, dispositivos intrasaculares, más diversor de flujo, varios dispositivos tipo stent. Entonces, siempre cada 2 o 3 años van apareciendo cosas que revolucionan y hacen factible tratar aneurismas que antes no se podían tratar por vía endovascular. Es importante mencionar, sí, que tanto para endovascular como para cirugía, si uno hace una curva entre riesgo por un lado y complejidad del tratamiento por otro, mientras más simple uno haga el procedimiento, por ejemplo, poner un clip solamente o hacer solamente con coil, tiene menos riesgo que si uno empieza a hacer cosas más complejas. Entonces, por eso es importante tal vez utilizar las dos herramientas, tanto el clipaje como la embolización, en forma complementaria. Porque si uno empuja la técnica de clipaje hacia hacer cosas que endovascularmente pueden ser mucho más sencillas, uno está ofreciendo un riesgo más alto al paciente y viceversa. Por ejemplo, si uno ve a la izquierda arriba, las ventajas del clipaje son que tiene una muy alta tasa de oclusión inicial, es muy estable en el tiempo, permite tratar aneurismas ya sea pequeños, complejos, se puede hacer bypass, etc. Y a las ventajas de la embolización abajo es que es menos invasivo, en el fondo es mejor en pacientes mayores con comorbilidades, especialmente para aneurismas que están en la parte de atrás de la cabeza. Y si ustedes ven, en el fondo las desventajas del clipaje son las mismas que las ventajas de la embolización. El clipaje anda mucho peor en pacientes mayores con comorbilidades, con aneurisma de la circulación posterior. Entonces, ustedes ven que se cruzan las ventajas de uno con las desventajas del otro. Por lo tanto, uno en un tratamiento integral debería ofrecer las ventajas del clipaje, las ventajas de embolización, y elegir qué paciente, qué aneurisma es más seguro tratar por una técnica especial. ¿De acuerdo? Uno debería ofrecer las dos alternativas y ver cuál es la más segura, y eso recomendar. A futuro hay varias cosas que son interesantes. Una es, hay unos modelos computacionales de fluido
que a través de ingeniería en informática, en computación, se pueden predecir modelos tridimensionales de aneurisma y ver en qué partes del aneurisma tiene está ejerciendo la sangre mayor fuerza en la pared, y eso puede hacer potencialmente modificar el tratamiento que uno está haciendo o asignar riesgos de ruptura distintos según los aneurismas. Todavía está bien en pañal, en el sentido de que no está estandarizada la técnica, cómo visualizar mejor o asignar riesgos de ruptura según esto, pero probablemente en el futuro va a ser posible rápidamente tener una respuesta para cada paciente. Y lo otro, el Machine Learning o Deep Learning, puede ser muy interesante porque asigna con varios factores, no solo clínicos, sino también de computacional de fluido y cosas angiográficas. Probablemente vamos a hacer una angiografía, en algún momento una angioDAC, y vamos a rellenar un par de datos clínicos del paciente y finalmente vamos a decir al paciente algo que en este momento lo hacemos en forma por experiencia solamente. Usted tiene un riesgo de ruptura en los próximos años un 3%, por lo tanto le conviene tratarse. Eso quizás viene en el futuro. Y lo otro, que han habido muchos avances técnicos de terapias, tanto STEM, probablemente en vasospasmo, y eso se viene en el futuro cercano. Como conclusión, la hemorragia sudonoidea es una enfermedad desafiante que genera alta mortalidad y secuelas neurológicas. Todas estas enfermedades son muy frecuentes en pacientes jóvenes también, entonces es importante el tratamiento, que sea oportuno, tanto del aneurisma como en forma global. Y ha habido un desarrollo muy importante de ambas técnicas, que tanto el clipaje abierto como la técnica endovascular, y que deberían considerarse como complementarias. Y la ventaja del tratamiento integral de considerar las dos técnicas como grupo, ya sea una persona que hace las dos cosas, como tengo la fortuna de hacer eso, o en un equipo donde haya un cirujano y un endovascular, en el fondo, que tengan la capacidad de conversar y discutir los casos para mejorar la seguridad de nuestros pacientes. Este es el equipo de trabajo. Nosotros, en el fondo, endovascular arriba a la izquierda, abajo los cirujanos, y a derecha arriba están nuestros residentes que nos ayudan siempre con nuestro caso.